Lo que estás viendo en pantalla fue grabado hace unas horas en Culiacán, Sinaloa. Soldados persiguiendo a un presunto puntero o halcón de la delincuencia organizada. Lo que ves ahora es al ejército reaccionando a un ataque sorpresa por parte de la delincuencia organizada. O este otro video donde un conductor manejó en sentido contrario para huir de los militares, pero acabó chocado contra otro vehículo. Todo esto está ocurriendo en Culiacán, donde no es secreto ni para las mismas autoridades que las facciones de los Chapitos y la Malliza se están enfrentando a muerte como parte de los reacomodos y venganzas derivados de detenciones y traiciones al interior del cártel de Sinaloa. Este 12 de septiembre se cumplen 4 días consecutivos de caos en la capital de Sinaloa, en medio de un fuerte operativo de los elementos más preparados y equipados de las Fuerzas Armadas. A estas alturas, la duda es qué está haciendo el ejército en estos momentos, cómo operan los refuerzos y cuál es su principal encomienda en Culiacán. Sin embargo, ya es posible entender el objetivo que les han fijado y cuál es la principal apuesta de las autoridades en medio de este caos. Para explicarlo es importante recordar el tamaño del operativo de las Fuerzas Armadas en Culiacán. Con el primer día de balaceras consecutivas, este 9 de septiembre, a la capital de Sinaloa llegó un nuevo contingente de elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano con el objetivo de reforzar la seguridad. Ese primer día los enfrentamientos dejaron la muerte de un civil y de un soldado, además de dejar a 3 personas heridas, entre ellas un militar. Los refuerzos de las Fuerzas Armadas no solo llegaron con el primer día de balaceras el pasado 9 de septiembre, las autoridades federales ya advertían una posible guerra al interior del cártel de Sinaloa tras las detenciones de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López ocurridas el 25 de julio, con lo cual el gobierno mexicano desplazó 2 grupos militares hacia Sinaloa conformados por 490 elementos entre fuerzas especiales y paracaidistas fusileros con el objetivo de fortalecer la vigilancia en la entidad. Sin embargo, el arribo de refuerzos no paró. El contingente más reciente llegó al aeropuerto de Culiacán en aviones militares con el inicio de la narcoguerra. Sin embargo, al momento en que hago este video, las autoridades no han detallado el número exacto de efectivos que ya hay en la región. Estos soldados recién llegados fueron trasladados a la 9ª zona militar para incorporarse al operativo que ya estaba en marcha. De la misma forma, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, confirmó la llegada de 4 aviones artillados tipo Texas y helicópteros. Estos aviones artillados se caracterizan por realizar misiones de apoyo aéreo cercano y reconocimiento armado, además de que están equipados con armamento de precisión y se utilizan para dar cobertura aérea a las operaciones terrestres de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los helicópteros, no fueron ofrecidas especificaciones ni la cantidad de estas aeronaves, pero se sabe que su uso es para patrullaje aéreo, transporte de tropas y apoyo a las operaciones militares en las zonas más afectadas por la violencia. Nos han llegado los refuerzos que dispuso el propio presidente Andrés Manuel, en donde llegaron 4 aviones tipo Texas que actúan tanto en el aire como en la tierra, son artillados, helicópteros con la misma función. La violencia no solo se ha concentrado en Culiacán. En Abolato, por ejemplo, autoridades han asegurado 16 vehículos abandonados por los grupos delictivos, varios de los cuales presentaban impactos de bala. Para el 12 de septiembre, el ejército sostuvo un enfrentamiento con un grupo armado en la colonia Riberas de Tamazula, en Culiacán. Una cámara de seguridad captó el momento en que un convoy de camionetas integrado por 2 jeeps oscuros y una camioneta artillada blanca se cruzó con 2 patrullas militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al encontrarse en una esquina, los delincuentes abrieron fuego contra los soldados, quienes rápidamente saltaron de sus vehículos y se posicionaron para repeler la agresión. El video no muestra si los militares respondieron al ataque, pero se sabe que los agresores lograron huir del lugar, donde por fortuna no hubo heridos ni muertos, aunque tampoco han sido reportados detenidos. Otra caso fue videograbado este 11 de septiembre cuando un automovilista, al intentar evadir un retén del ejército, chocó su vehículo en la colonia Miguel Hidalgo al oriente de Culiacán. Aquí el conductor resultó lesionado, aunque no de gravedad. El vehículo quedó bajo resguardo de las fuerzas militares, quienes pidieron el apoyo de paramédicos para atender al herido. Aunque circularon rumores de que el choque estaba relacionado con un enfrentamiento, las autoridades confirmaron que no fue el caso. Por favor, Kevin.
¡Vámonos! ¡Mira! ¡Cale, cale, cale! Durante los primeros 3 días de enfrentamientos, del 9 al 11 de septiembre, las autoridades reportaron 9 homicidios en total, 8 heridos y 12 personas privadas de la libertad. La Fiscalía Estatal informó que en esos 3 días fueron abiertas 8 carpetas de investigación por homicidio doloso, con un total de 9 víctimas, así como 14 carpetas de investigación por desapariciones, de las cuales 9 corresponden a Culiacán, 3 a Guasave y 2 a Mazatlán. De estas 14 personas desaparecidas, 2 de ellas ya habían sido localizadas con vida hasta el 11 de septiembre. En tanto, uno de los episodios más violentos de la jornada del 11 de septiembre ocurrió en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, donde un grupo armado atacó un autobús de transporte de personal. Allí los sicarios dispararon en contra del camión para forzar a los ocupantes a descender. Como resultado de este ataque, 3 hombres y una mujer resultaron heridos de gravedad. Inicialmente fueron trasladados a un hospital de la sindicatura de Costa Rica, pero más tarde fueron llevados al Hospital General de Culiacán, donde se reportó que su estado era crítico. Bájate. Evidencia para que vea que no era mentira. La cara de un balazo, Dios. ¡Háblale a la ambulancia! A lo largo de esos 3 días, la violencia en Culiacán incluyó al menos 10 enfrentamientos entre grupos armados, bloqueos de carreteras y quema de vehículos. Esta ola de violencia obligó al gobierno estatal a suspender las clases presenciales en Culiacán, Elota, Cozalá y San Ignacio. Sin embargo, esta decisión fue anunciada apenas hoy, 12 de septiembre, luego de que en días anteriores habían insistido en que los alumnos sí acudan a las aulas. Las autoridades estatales también cambiaron la perspectiva de la gravedad de la situación. Inicialmente aseguraron que todo estaba bajo control, sin embargo, el 11 de septiembre, el gobernador pidió a los pobladores que se cuiden y advirtió que los enfrentamientos entre las facciones del cártel de Sinaloa probablemente continúen, lo cual sí está sucediendo. Para este 12 de septiembre, el mandatario estatal también anunció la suspensión del festejo del Grito de Independencia del 15 de septiembre en Culiacán y los demás municipios afectados, de la misma forma que no habrá celebraciones públicas ni privadas. En Sinaloa, el gobernador conmemorará el grito de manera simbólica en el Palacio de Gobierno, con la presencia de una escolta militar, la banda de guerra y el gabinete estatal, pero sin la participación de la ciudadanía. Incluso fue cancelado el evento musical que estaba programado para esa fecha. El festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Los grupos delictivos también han realizado bloqueos en varias localidades del sur de Culiacán, incluyendo pueblos y rancherías como Pueblos Unidos, El Dorado, Quilá, El Salado, Oso Viejo y los municipios vecinos de Elota y Cozalá. De hecho, la violencia ha tenido tal impacto que la cadena de tiendas Oxxo informó que está implementando medidas de seguridad para proteger a sus empleados, de tal forma que no se descarta un posible cierre. Apenas este 12 de septiembre, el transporte público reanudó sus servicios en todas las rutas, mientras que el gobernador ha insistido a los locatarios del centro de Culiacán a que abran sus negocios. Por su parte, hace apenas unas horas, la diócesis de Culiacán emitió un mensaje público en el que pidió a las autoridades no abandonar a la población. El obispo de Culiacán, Herrera Quiñones, destacó que aunque las fuerzas de seguridad han sido desplegadas, en algunas áreas se percibe una falta de presencia efectiva. Pero eso sí, negó que las iglesias vayan a cerrar y por el contrario, convocó a una misa para el próximo domingo en la Catedral de Culiacán para orar por la paz en la región. Todo esto ocurre mientras que en Estados Unidos el Mayo Zambada se prepara para comparecer este 13 de septiembre ante la Corte de Brooklyn en Nueva York por primera vez desde su captura. La Fiscalía ha solicitado su detención permanente, argumentando que representa un alto riesgo de fuga y un peligro para la sociedad. En tanto, desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina de este 12 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la violencia en Sinaloa ha generado temor entre la población a pesar del despliegue de fuerzas federales y ha revelado que el actuar de los elementos federales es evitar enfrentamientos y evitar que la población resulte lesionada. Es por ello que ha pedido confiar en el actuar del ejército mexicano. Sí, hay temor, pero decirle a la gente que estamos
pendientes, que hasta ahora este es el resultado. Y pues es que hay pues pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos.